Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase. Si se fijan, dejé de decir su podcast porque, bueno, aunque si quieren puede ser de ustedes, pero la verdad es que se oye un poco medio raro, ¿no? Decir su podcast. Al podcast, esto no es una clase. Y bueno, nada, la bienvenida a Úrsula Martín Moreno. ¿Cómo estás, Úrsula? Dije tu nombre Hola, Enrique. completo. Parecía que se iba Bien. pasando lista. Ajá, y era yo cuando tenía que decir presente. Úrsula Pues Martín aquí estoy Moreno. presente. Comentario al margen. ¿Cuántas veces te han preguntado que si no eres pariente del escritor Martín Moreno? 1000 veces o más, siempre, 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 siempre me lo preguntan. Es Ya. así, que si es mi papá por la edad Órale, y yo no. órale. No, Debes no es mi decir que papá, sí. ni es mi hermano, ni es mi primo, ni es nada mío. Eso Ya. sí, te voy a decir, yo leí algunos de sus libros cuando era, pues no sé, hace 10 años o más, antes de que entrara a la facultad. Cuando tenía como 15 y la verdad es que están muy entretenidos, son muy Sí, entretenidos. algo he leído de él y Ujú. suelen ser lecturas ágiles, entretenidas, Sí. muy interesantes. Fíjate que me estaban llegando algunos comentarios breves, no voy a decir como la gente que sale en internet. Ay, me estuvieron bombardeando de comentarios y nada, no les pregunto a nadie, ¿no? Algún par de comentarios, uno más específicamente me decía que yo no sabía que le daba mucha risa a nuestros podcasts. Entonces, no sé si debamos abrir sección de chistes o hacerlo un poco más, no sé, algún reto, algo así para que... Pero sí, me sorprendió. Sí, digo, entiendo que algunas cosas sobre las cuales, pues sí, tratamos de decir como ser irónico, bueno, yo sobre todo, ser irónico, de ser punzante en algunas cosas. No, soy peor en la vida real, debo decirlo. Los que me conocen podrán dar fe de ello. Pero la vida real, ¿no? Esta es la vida real también, pero está grabada. Entonces, sí, hay una pantalla. O sea, en tu convivencia En mi cotidiana. convivencia cotidiana suelo ser peor, más crítico, más, bueno, noto que la gente se ríe más de las estupideces que digo. Y no es porque yo trate de ser serio en el podcast, sino porque me disperso muchísimo, creo que ya lo habrán notado, aun cuando trato de ser serio me disperso muchísimo. Entonces, si empiezo con todo lo que se me pasa por la cabeza, de plano esto duraría 5 horas y no acabamos y no habría ni siquiera un mínimo orden. Pero sí, me llamó curiosamente la atención el hecho de que, bueno, al parecer en algunos momentos le damos risa a la gente o les causamos risa o gracia, no lo sé, pero bueno. Qué bueno que sea eso y no tragedias, ni molestias, ni nada por el Exactamente. estilo. Pues bueno, para no darle más vueltas y entrar directamente al tema, porque luego hay unos que nada más le pican, ven un poquito la intro y se salen y permanezcan en este podcast. Yo quisiera tratar un tema que me parece que es más que pertinente hoy en día y que me parece que reaviva muchas cuestiones que han estado ahí más de lo que creíamos, que no son tan novedosas, que han estado ahí más de lo que pensábamos o de lo que la gente a nivel de lo que llamamos conocimiento popular sabía y que ahora en estas épocas de pandemia reviven y que tiene que ver con el tema de que hay un amplio espectro que ubica aquello que consideramos como lo que llamamos antivacunas. Es decir, lo de antivacunas, y haces una cara así como de, ¿no? ¿Por qué fue la cara? Está muteado tú. O sea, la cara fue porque, pues ya sabes, tengo una postura como crítica, No, pero quizás, yo también, y yo creo que sobre los bueno, espero que la antivacunas. mayoría. Y nada, es un tema que lo hemos hablado, creo que de las primeras veces que platicamos largo y tendido, uno de los temas fue Pues sí, el de las vacunas, que yo sí tengo como una postura sí, sobre la salud pública en general, una postura sí, yo también. fuerte. Yo también tengo Entonces, una postura eso, fuerte. siento que va a estar así, Justamente coincidíamos. candente. Pues no, Ajá. no tendría que estar candente tal cual. Es un tema que se trata desde el punto de vista crítico. O sea, estamos tratando de ser críticos respecto al tema, pero sí me parece que hay algunas cosas. Primero decir lo que yo mencionaba, que no es algo nuevo, que históricamente por ahí del 1700, hacia finales de 1700, estamos hablando del siglo XVIII, ya había posturas de gente que se negaba a vacunarse y curiosamente se menciona en los datos que había 4 posturas que hoy prácticamente hasta donde sé, tú me corregirás o quien nos escuche y nos vea nos corregirá, no existen hoy en día y que en ese entonces el tema era que estaban tratando, si no me equivoco, la viruela
Y lo que hizo el científico que introduce esta parte de la vacuna contra la viruela es que logra inocular lo que había a una vaca, es decir, interviene una vaca que tenía viruela y con ese virus se lo introduce a las personas y con esto empieza la gente a sanar, a curarse, perdón. Y a partir de ahí empezaron a surgir críticas, sobre todo de la parte religiosa, porque consideraban en aquellas épocas que al provenir, es decir, que consideraban impuro sacar del pedazo de un animal, de una res, sacar algo e introducírselo al ser humano. Pero también habían posturas encontradas a nivel social porque tenían miedo, y todo lo que estamos diciendo, veamos cómo se refleja hoy en día en lo que escuchamos. Tenían miedo no solo de la eficacia de la vacuna, sino que tenían miedo de que pudiera causarles algún mal, porque consideraban que la idea de para curarte de un mal te inyecto del mal, es decir, para curarte la enfermedad te inyecto lo que causa la enfermedad, no lo entendían y socialmente era rechazado y era mal visto. Y esto es muy importante cuando hablamos de la percepción de la salud. Esto se ha trabajado muchísimo en gente que investiga cuestiones que tienen que ver con enfermedades por vectores, dengue, chikungunya, zika. Cuando a la gente se le ha tratado de poner algún tipo de medicina o de vacuna o de hacer pruebas, la gente rechaza este tipo de experimentos o este tipo, no de experimentos, sino de programas que se llevan a cabo porque la percepción de la gente es, por ejemplo, que el dengue no da, o como en algún tiempo se pensó del SIDA, que el SIDA se pegaba si te picaba un mosquito que tenía sangre y ahorita nos parece una babosada, pero se creían Claro. cuando inició el problema. Así como ahorita empezaron con lo del dióxido de cloro, no me acuerdo qué era eso, ¿no? O el Sí, ¿te acuerdas clorito, que no te sé. conté el dióxido de cloro y en general el cloro? Que te conté algo que me dio muchísima risa, siempre lo cuento. O sea, cuando empezó la pandemia lo leí en uno de tantos grupos en los que estoy en Facebook y me moría de risa que hablaban de lo del cloro, el dióxido de cloro y no sé qué, y que una señora comentó, pues ¿saben qué hice? Yo le eché un chorrito de cloro a una 7-Up, el refresco 7-Up, y se lo di a mis vecinos. Ya inmunicé a toda mi colonia. Me mató de risa, sí. Hicieron gárgaras. Bueno, Donald Trump decía eso, ¿no? Que había que tomar cloro. Sí. Pero el tema histórico, para ser más precisos al respecto, en el 1869 en Inglaterra, la Liga Antivacunas de Leicester, no sé cómo se pronuncia, perdón. Hablo inglés, pero esto realmente nunca he sabido y eso que hay un equipo de fútbol. O sea, utilizo el equipo de fútbol para legitimar que hablo inglés y que conozco de Leicester. Ajá, pero no No sé puedes cómo se pronunciar. pronuncia. Bueno, sí puedo, pero no sé cómo se pronuncia. Tendría que saber cómo se pronuncia, pero bueno. El tema es que estos, en 1869, ya habían creado, tenían conformada una liga antivacunas. Guay. Digamos que esto desde esa época empezó y la crítica era un poco eso. Hay que decir que cuando se empezaron a aplicar las primeras vacunas de este tipo, obviamente tenían muchos fallos. Mucha gente moría a causa de ello. Es decir, me refiero, había mucha más gente de la que hoy muere por vacunarse y que de alguna manera la población o la sociedad tenía cierta justificación para dudar de ello, ya que veían que a los que vacunaban, las reacciones secundarias a muchos los hacían enfermarse más o en algunos casos morir. Pero la verdad es que esto, con el paso del tiempo, se fue depurando, fueron mejorando las técnicas y la gente ya empezó a creer, pero este rastro de personas que permanecieron a través del tiempo, pues eso, se mantuvo. Es decir, como que no es algo que se inventó o es algo nuevo, sino que socialmente había una construcción cultural hecha para dudar de la eficacia de cualquier nuevo medicamento que se introdujera al mercado o que se volviese popular para curar alguna enfermedad que azotaba a la gente, a las poblaciones. El tema es que en el 2019, sabiendo la OMS que existía todavía esta trazabilidad histórica de una organización que venía de Europa, específicamente de Inglaterra, aunque después se expande hacia Francia y a España, específicamente Italia también, lanza como una alerta diciendo que estos grupos antivacunas son una de las mayores amenazas para la salud pública mundial y hace como una declaración en contra de los antivacunas. Hoy en día,
sin embargo, los argumentos, como habíamos mencionado, que en aquel tiempo había como 4 sectores: el sector de la sociedad, la iglesia, que estaba muy en contra de esto, el político y demás, estaban en contra de la vacuna y apoyaban estos movimientos. Y hoy en día estos actores, como esta parte de la sociedad, se ha diluido o se ha camuflado en otro tipo de discursos para estar en contra de la aplicación de vacunas, y ya después entraremos en detalles, pero es un hecho que cambió la postura de los antivacunas, y voy a tratar de explicar mi visión sobre el tema. Esto no es algo que leí, esto es algo que no he visto en ningún artículo porque no lo he buscado, no porque no exista, pero esto es lo que yo he vivido. Yo aproximadamente en el 2004, en el 2005, escuché por primera vez en Puerto Rico que existía gente que se negaba a las vacunas, y los argumentos eran distintos a los que hemos mencionado muy de pasadita, de estos históricos de 1869 con esa liga antivacunas de Leicester. Si en ese entonces lo que se decía era que, bueno, de la parte religiosa, repito, no se puede meter ningún medicamento que provenga de un animal, porque según razones bíblicas o creencias religiosas, era mundano, era del diablo, etc., etc., etc. Por el otro lado, existía una política que obligaba a la gente a vacunarse. De hecho, la objeción de conciencia de quienes decidían ampararse o sacar una ley para no vacunarse existe desde el siglo XIX. Tenemos datos de que existe desde el siglo XIX. Ha variado también con el tiempo la famosa objeción de conciencia, no solo para médicos, sino también para la gente que quiere no recibir un medicamento, y después vamos a matizar algunas diferencias. Adelanto, por ejemplo, porque la gente va a decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia con los testigos de Jehová? Hablaremos después sobre esa diferencia, que también ya lo hemos platicado. Pero me parece que, primero, hay un antecedente histórico. Dos, que ese antecedente histórico se ha mantenido, es decir, no es nuevo lo de los antivacunas, pero lo que hoy vemos como antivacunas, el discurso y la manera de entender o argumentar por qué no quieren vacunarse ha cambiado. ¿En qué ha cambiado? Bueno, lo primero que se señala a nivel biológico es que suponen que al ponerse una vacuna a un niño, esto le corta o le quita o le quita su capacidad, no sé cómo expresarlo en palabras más técnicas, pero porque es que no soy médico y no las tengo, pero que, contrario a lo que se cree, lo hace más vulnerable y le bota sus barreras inmunológicas. Es O decir, sea, vacunas los deja más propensos a obtener otra serie de virus. más o menos lo que estás diciendo es que las vacunas entorpecen el trabajo del sistema inmunológico. Eso es lo que dicen Ujú. los antivacunas Ok, actuales. sí, 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 sí. O Ese es sea el que argumento, justo, digamos, ujú. fisiológico, biológico, médico. Ese es Ok, su ok. argumento. Cosa que ha Ujú. sido descartada totalmente por la medicina de pe a pa. Pero bueno, ese es el argumento, digamos, pseudocientífico en contra de las vacunas. Que debilita el sistema inmunológico si se pone esta vacuna. Por el contrario, dicen ellos, que si tú no vacunas a tu hijo, el niño por sí solo va a desarrollar inmunidad ante las enfermedades. Y por ahí vemos memes de que niños que se están remojando en un charco, que comen la mandarina con chile de la señora que vende en la escuela. Entonces, por eso somos inmunes y no nos hace nada. Al principio, igual de la pandemia, se decía, no, a los mexicanos no nos va a hacer nada. Tomamos aguas sucias del señor que vende en la esquina. Tomamos del mismo bote que los que... No, señores, eso no nos crea ninguna inmunidad. Hay cosas naturales en el cuerpo que van reforzando la inmunidad, pero estas están demarcadas. Yo les cuento nada más que una vez de chico me remojé en un charco de lodo y regresé con una infección en la piel y con una serie de temperaturas y de infecciones de todo tipo que no les quiero contar, que prácticamente me llevan al hospital. O sea que no me hizo inmune. Están diciendo ahí por ahí, ay, que eres bien débil. No, no soy específicamente débil, por lo menos a nivel de mi sistema inmunológico hasta el momento. El otro tema que ese sí me llama más la atención porque surge, y hay que decirlo, no sé si hay un rastreo, pero a mí me queda clarísimo, que gran parte de estos dos argumentos antivacunas surgen de ámbitos académicos de las ciencias sociales y las humanidades. Una, que no se vacunan porque las vacunas fueron un invento para infectar a la gente,
y que las farmacéuticas, que son estos grandes monopolios económicos, se enriquezcan a partir de la enfermedad de la gente, perdón. Y el otro es que hay un discurso en contra de la ciencia y todo lo que se conoce como conocimiento científico en Occidente, porque se entiende, según esta postura, que la ciencia, al ser occidental, tiene un poder y tiene una legitimación que no tiene el conocimiento, digámoslo así, o los saberes populares, y que hay una contraposición que ya hemos hablado en otros podcasts, que no existe tal contraposición, que se nutren, que vienen de dos paradigmas diferentes, pero esos serían los dos argumentos. Resumiendo, en la actualidad, los dos argumentos más críticos, me parece, porque los que tienen que ver con la reacción de la inmunidad ante gérmenes o ante virus, debilitar el sistema inmunológico, eso ya se comprobó que no es cierto. Por el otro lado, el tema que te digo que tiene que ver más con ideologías hay que decirlo, de izquierdas. Y si quieren que abundemos en otro podcast por qué vienen de las izquierdas, lo podemos hacer. Pero sí me queda claro que este argumento de no le pongas vacunas porque estás enriqueciendo las farmacéuticas y son un monopolio, casi como el Walmart, al que odiamos porque son cerdos capitalistas. Y por el otro lado, una supuesta crítica, pseudocrítica a la ciencia de Occidente, porque se cree que se ejerce un poder que le es dado por otro poder, como si hubiese una entelequia que está moviendo los poderes, pero que al final va en contra de la sabiduría popular o de los saberes populares o de la herbolaria, y que esto es una prueba más del dominio de el mundo occidental contra el sur, como se dice actualmente. Estos son los dos argumentos académicos, dos argumentos que se escuchan predominantemente en sectores sociales y de las humanidades, y que me parece que hoy en día son lo que han cambiado. Vamos a dar el salto después, pero te dejo la palabra ahora. Vamos a dar el salto después a qué tiene que ver con lo que estamos viendo hoy en día respecto a las vacunas contra el COVID, que me parece que son dos cosas también diferentes. Dentro del rango antivacunas, me parece que lo del COVID o COVID tiene otra explicación y que va por otro lado, ¿no? Tiene que ver, te da risa que diga COVID. COVID, sí, Pues suena Hollywood, como ese documental curioso que vimos. Pero bueno, bueno, antes de empezar con el tema, me pareció muy curioso que yo no lo había pensado, pero justo cuando hablabas de cuando surgen las primeras vacunas, el tema del virus, que la gente entendía, o sea, veía como raro que un virus fuera, o sea, que el que a tu cuerpo se le proporcionara cierta cantidad de virus controlado pudiera, pues digamos, contrarrestar el virus adquirido que provoca una enfermedad. ¿Sabes por qué me llamó mucho la atención esto? Porque, y no tiene nada que ver con el tema, pero lo tengo que decir porque se me metió en la cabeza, ¿no? Porque uno de los principios de la homeopatía, de la medicina homeopática, justo es que lo similar cura lo similar. Claro. Ese es uno de los principios, el otro es el de las microdosis y todo eso, pero sí me llama la atención eso, ¿no? Al final, justo este principio de la homeopatía es el principio de alguna manera de las vacunas, ¿no? Porque, o sea, para combatir a la viruela, la vacuna es una dosis súper controlada del virus que causa la viruela. O sea, tú lo que estás contraponiendo, porque seguro no lo vas a decir, y yo sí lo voy a decir, lo que estás diciendo es que es una idiotez criticar un principio médico occidental y favorecer otro como el homeopático cuando el principio es lógico, es el mismo. Sí, lógicamente es el mismo principio. Una idiotez ahí. Exacto. Perdón. Y lo pienso porque justamente muchos de quienes se declaran antivacunas recurren a la medicina homeopática como, pues justo como su medicina, como la alternativa para curar la enfermedad. Entonces, me llamó muchísimo la atención y sobre todo porque es uno de los principales. Llama la atención porque es una tontería. Sí. O sea, porque hay una contradicción lógica en los que, por un lado, niegan la... Perdón que me meta, pero es que tú no lo vas a decir. Yo lo sé, te conozco. Yo sí lo voy a decir. Es una estupidez estar diciendo, no quiero esto porque contrarresta y ahora sí, pero sí me tomo los chochitos, ¿no? Que hacen de hecho, y ese es dato curioso, uno de los principales laboratorios en México de medicina homeopática se llama Similia, y no por Dr. Simi, sino por justo el principio, uno de los grandes principios de la homeopatía, que es lo similar cura lo similar. Entonces se llama Similia el laboratorio. Y ese era mi comercio, o sea,
paréntesis de lo que se estaba hablando. Respecto a todo lo que tú comentaste como histórico sobre las vacunas, sí, o sea, sí estaba un poco enterada del tema. Y a mí lo que justamente ha sorprendido es cómo justo han mutado las razones por las que la gente se declara antivacunas o aunque no se declare antivacunas, decide no vacunarse o no vacunar a sus hijos, ¿no? Eso es como algo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque si bien los principios, perdón que escribo lo que voy diciendo, me ayuda, los principios como digamos históricos de las razones de no vacunarse tenían una clara y una fuerte digamos, fondo religioso judio-cristiano Sí, clarísimo. totalmente, totalmente. Y por otro lado estaba el temor ante lo desconocido, porque al final las vacunas eran algo desconocido cuando surgieron, ¿no? Entonces, el hecho de justamente de pensar que, ay, bueno, es como que me coma el virus, ¿no? O sea, diciéndolo de manera burda. Por supuesto que es algo que podría asustar, ¿no? Pero sí, o sea, sí me ha sorprendido que justo con el debilitamiento de la institución religiosa, también existe un debilitamiento de esta razón tan fuerte ideológica de las razones por las que no nos ponemos vacunas o porque no se ponen vacunas, pero al mismo tiempo también ha mutado, ¿no? Y esas razones New Age, que también tienen un fondo religioso, están presentes, ¿no? O sea, yo Claro, sí totalmente. conozco gente antivacunas, o sea... Hay un debilitamiento, perdón por hacer el acotamiento, hay un debilitamiento no de la creencia religiosa tal cual o del pensamiento religioso, no nos No, confundamos. no, Hay no, un no. debilitamiento no solamente de las instituciones religiosas, sino de su injerencia en la sociedad. De eso sí hay un debilitamiento, Sí, no del claro. pensamiento religioso. No, ese está más fuerte que nunca. O sea, Totalmente. a mí me queda claro. Por eso dije de las instituciones y como tú bien acotas, de la injerencia. Sin embargo, ese justo pensamiento religioso sigue siendo una de las bases de los antivacunas, disfrazado de otras cosas, disfrazado de pachamamismo, disfrazado de que la naturaleza y los seres estamos en armonía y la idea esta de que Vibra las alto, vacunas, voy a vibrar exacto, alto. vibra alto o que tu cuerpo es sabio y sabe lo que hace y Sí, sabe escucha cómo tu cuerpo. curarse. Entonces todo esto, tu cuerpo es parte de la naturaleza es sabia, todo tiene ese componente de pensamiento religioso, ¿no? Es curioso porque al final, aunque las razones no sean tan claras y hasta parezcan laicas, no lo son, Hay, están hay, inundadas. Y hay una Dime. cosa que refuerza esto. Ojo, cuando hablamos del pensamiento New Age, del pensamiento mágico religioso que existe o el espiritual, como le prefieren llamar hoy en día la mayoría, para no decantarse por lo religioso, sino que se llaman espirituales, todo esto de escucha tu cuerpo, de las vibras, de lo que dicen, el tema con el New Age y estas posturas es que no todo lo que dicen es absolutamente mentira, ¿eh? Ojo. Ujú. De verdad un médico serio, como parte de todo un diagnóstico y de un tratamiento, te va a decir, estate pendiente, cuida tus reacciones. Algunos te dicen, anota qué sientes, dime a qué hora lo sientes. O sea, sí parten de verdad. Lo estamos diciendo aquí de broma y estamos usando más yo que tú el sarcasmo y la ironía, pero hay que decir que no todo, es decir, ahí radica la fuerza de este pensamiento New Age, que no todo lo que dicen es completamente acientífico y Claro. no todo lo que dicen es mentira. O sea, tienen partes de verdad y agarran partes de la ciencia para sus explicaciones. Sí, claro, con eso se legitiman, ¿no? Al final, mira, esto es real, es científico, te lo dice el médico, entonces pues tiene que ser, ¿no? O sea, es tomar una parte y con esa parte construir todo. Y la otra cosa que decías, igual cuando estás pasando algún padecimiento, el médico lo primero que te dice es intenta estar motivado, alegre, no te bajones, o sea, eso es real también, ¿no? O sea, nuestro estado anímico sí influye en nuestro sistema inmunológico. Eso es algo que ya está comprobado y que justo por eso la idea de, por ejemplo, en los hospitales, la risoterapia y todo ese Pero tipo de no te cosas. curas de una enfermedad terminal a base de carcajadas. Ay, no, No, claro que no no. poniendo a Polo Polo y a Carlos Vallarta te vas a curar de una enfermedad terminal. Eso es un hecho. O sea, Por supuesto que no. distingamos, ¿no? O sea, hay Ujú. niveles. Sí, claro, claro, completamente. El hecho es que sí influye, pero no es determinante para nada, simplemente Es puede parte servirte. Ajá, del claro, todo, claro.
el proceso de curación. Sí, es como el come bien, no por comer bien te vas a curar de cáncer. No, claro que no. Va a ayudar, por Va a supuesto, a estar ayudar. mejor, pero no va a curar. Entonces, pues te digo eso, a mí sí que me ha llamado la atención con el tema de los antivacunas y también que me ha llamado la atención que digamos, el temor por lo desconocido en ese sentido y el pensar como en los efectos que podría causar la introducción de un virus a nuestro cuerpo, pareciera que casi desaparece, ¿no? Y en vez de eso se habla de control, Sí. como que el tema del control y las vacunas es algo que a la gente le está generando una, un nivel de paranoia que a mí me sorprende, ¿no? O sea, no solo con el COVID, sino con todo lo de, o sea, Yo quisiera, si puedes, un poquito para que después entremos a la carnita, que es lo de ahora, ajá, que esto es una postura que da la OMS en el 2019 y que a lo que yo refiero con estas posturas ideológicas de uno, no enriquezcamos, sí, no hagamos más ricas a las empresas farmacéuticas porque son cerdos capitalistas. Y la otra, no le creamos del todo a la ciencia porque es occidental y quiere oprimir a los oprimidos. Me parece que esto ya estaba muy fuerte antes del COVID, ¿no? sí, sí, completamente, Entonces, hasta completamente. allí quisiera como que lo dejemos y luego ya entramos a lo actual, ¿qué está pasando ahora? Ok, sí. No, el tema del control a mí me parece que es antes del COVID, que es una de Ok, las razones ok. por las que los antivacunas no vacunan a sus hijos o a ellos mismos por esa razón. O sea, me parece que va y va de la mano con el tema de la hegemonía de las farmacéuticas y su enriquecimiento. Entonces, sí, esta idea, que digo, es una idea que que te expandió y de la que hablaremos ahorita, pero me parece que es otra de las razones por las que no se vacuna y que tiene que ver con el tema de las malas farmacéuticas. Sí, sí, sí. A mí Ujú. me tocó como anécdota en algún trabajo de campo en Guatemala, trabajar con grupos pentecostales. Hago como un disclaimer aquí, para que nadie se sienta ofendido. Yo respeto profundamente, obviamente, eso no hay que ni que recalcarlo. Me molesta que hoy en día cada que uno habla en un podcast o pone algo en redes sociales, tenga uno que poner yo respeto a todos o no le deseo el mal a nadie. Se entiende que uno no está en esa Por situación. supuesto que Solo un no. sociópata podría llegar a tener este pensamiento. Y van a decir, no, no es cierto, hay gente que quiere que se muera, no sé qué. No es cierto, no es cierto. Una persona normal, que afortunadamente creo que somos la mayoría, no está deseándole el mal a nadie. Y en el mismo sentido, cualquier persona normal que creció socializada en una sociedad que mantiene ciertos valores, no se anda burlando de las creencias de otros. Dicho eso, que además ha sido tema de mi trabajo y que además, lo voy a decir, el 95% de mi familia es protestante evangélica. Eh, pues está claro que no lo hago en ese sentido, pero sí que me parece una anécdota que es muy eficaz desde mi punto de vista para ilustrar esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, que una cosa es la creencia en los saberes y entender que tienen un límite, aun cuando los consumas, aun cuando tú seas alguien que trabaje con hierbas, con plantas, es decir, la medicina tradicional, que tiene su lugar, y otra cosa muy distinta es lo que la ciencia occidental ha desarrollado y los alcances que ha tenido, que a veces una puede ser más eficaz que otra, que se mueven en dos paradigmas, que no tienen por qué pelearse, sino al contrario, ser acompañantes. Eso ya se ha dejado en claro desde hace mucho tiempo. Yo estaba entrevistando a una persona de una iglesia evangélica y pues ellos creían que Dios sanaba, es decir, que alguien viene y te impone la mano y te curaba, ¿no? En el entendido lógico, no solamente del pensamiento religioso, sino que si alguien te está deseando un bien y está haciendo una oración por ti y hay un grupo de personas que están todas en oración, meditación, si lo quieren traducir para los que no son religiosos, si están meditando y están, para los que no son religiosos, vibrando alto a un mismo tiempo, van a procurarle un bienestar a esa persona. Y la creencia es que esta persona, si hay fe, si se cree en Dios, si se cree en su poder para sanar, sana a la persona, ¿no? Y entonces al día siguiente esta persona estaba corriendo y se estaba yendo al hospital. Entonces le preguntan que por qué estaba corriendo, si habían hecho oración por su sanidad el día anterior. Y él dijo,
porque esta diarrea no me la cura nada más que una medicina del doctor que sí cura. Y se fue corriendo el tipo, no negando su fe, pero aceptando en ese momento que eran dos paradigmas y dos contextos diferentes. Tómenlo como quieran, es una anécdota, ocurrió, no es algo que me sirva para desarrollar grandes tesis, por eso es una anécdota, es un dato aislado totalmente, pero que creo que explica muy bien esta idea de tener la cabeza clara, amueblada y entender que cada cosa va en su lugar y no deben estar revueltas, ¿no? Entonces sí me parece que por ahí pasa un poquito este tema. Sí, claro, y por supuesto lo que dices, o sea, para mí tiene todo el sentido del mundo, porque en primer lugar yo soy usuaria de los dos tipos de medicina, ¿no? Yo Yo igual. soy de medicina alópata y de medicina homeópata y de medicina natural y eso, ¿no? Pero entiendo que hay cosas que no me puedo curar ni prevenir usando medicina homeópata o medicina o sea, no medicina herbolaria. Herbolaria, sí. Pero hay otras que sí, ¿no? Tú sabes que yo consumo muchísimos tés y que creo fervientemente que tomar cierto tipo de tés me ayuda a relajarme, a mejorar mi digestión y esas cosas. Y además me encanta el té, tomo mis microdosis y eso, pero hay padecimientos que tengo que ir. O sea, mi migraña no me la va a curar ninguna tintura de nada, más que mi pastilla que actúa a nivel neurológico, ¿no? Entonces, creo que esta claridad que tengo para entender la medicina a veces no la tenemos todos y tiene mucho que ver con ideología, ¿no? Al final, ese es el tema. Totalmente. Tiene que ver con ideología y tiene que ver con cómo entendemos el mundo, así como a grandes rasgos. Y ya no sé por qué te estoy diciendo esto. Bueno, pero que estabas de tu anécdota. Y me parece que la postura de la persona de la que contaste la anécdota es súper válida. Al final, yo también tengo como una anécdota sobre eso. Tenía aquí hace unos años vivía aquí en Mérida una amiga francesa que justamente, no sé si todos los franceses, pero los franceses que yo conozco se decantan por la medicina alternativa y si están en Yucatán con el tema de la medicina maya y esas cosas. Y entonces la ellos, miel deben ser tus exacto, clientes favoritos. sí, les encanta, bueno, a ella le encanta la miel. Y el caso es que esta persona, esa mi amiga, se atendió todos sus partos con partera tradicional. Y a mí lo que me gustó, que no recuerdo el nombre de la partera, que es buenísima. Justo una vez yo estaba cuando le fue a dar sus masajes. Ya ves que les dan masajes y soba en ciertos meses que les hacen la panza y todo impresionante. El caso es que yo estaba allá y me senté, ¿no? Porque yo no iba a ir a ver que la sobe y en lo que se preparaba ella y eso, pues estaba sentada en su sala y cuando, Rafaela, creo, es Rafaela, ella, la partera. Y cuando estábamos ahí esperando, yo le pregunté cosas y me dijo, a ver, yo puedo atender cualquier tipo de parto siempre y cuando no hayan complicaciones. Cuando yo detecto que hay alguna complicación, enseguida les recomiendo que vayan al médico, al ginecólogo y que su parto se tiene que atender así. Porque si un niño viene con el cordón umbilical enredado, sin complicaciones, es peligrosísimo. Y a mí me pareció una persona sabia, ¿no? Porque al final... Pero es que, a ver, donde más se ha desarrollado, no se ha desarrollado, donde más hemos visto que existe una conjunción posible, totalmente factible, entre la medicina tradicional y la medicina occidental, es justamente con las parteras. Completamente. Al menos en Yucatán, yo creo que todas las clínicas o una buena parte de las clínicas del interior del estado tienen parteras que conviven con los médicos que atienden, se va el nombre de los médicos. Obstetras. Sí, pero sí, los obstetras. Ajá, son los ginecólogos. Ginecólogos obstetras, sí, eso. Que conviven con ellos en un franco diálogo entre conocimiento y saberes, me queda clarísimo. Entonces, no es raro que esto ocurra y les recomiendo, aquí sí va un spam brutal, que lean un texto editado por Patricia Quattrocchi y el doctor Miguel Güemes, donde yo tengo un capítulo ahí que tiene que ver con el tiempo, se llama El tiempo de la sobada y habla sobre parteras en Cahua, Yucatán, ahí donde está la tía que hace las carnes esas deliciosas con el frijol sabrosísimo. Ahí se realizó esta investigación y bueno, nada, si podemos, si está el PDF, lo dejaremos en la descripción del video de YouTube
para que lo revisen si les interesa el tema, pero ahí está. Y justamente eso era algo que veíamos, ¿no? Es decir, cómo hay ojo que aquí vamos a meter otro concepto, sí hay una profesionalización en el proceso de seguir el trabajo de las parteras. Si bien las parteras tradicionales han demostrado una gran eficacia, sobre todo en el trabajo y preparación previo al parto y en el parto, pero más pongo el énfasis en el trabajo que hacen previo al parto, es 10 de 10. También es cierto que tienen muy claras cuáles son sus limitantes o cuáles son sus limitaciones, y en ese sentido hay una conjunción entre saberes o conocimiento tradicional con los médicos occidentales, ¿no? Y me parece que esto es espectacular en cuanto a ejemplo de cómo sí es posible que esto se haga y no necesariamente están peleados, ¿no? Pero esto que tú dices sí es cierto. Sí. Pero volvamos a las vacunas. Volvamos a las vacunas. Sí, no sé, a ver, yo digamos que lo dejaría hasta ahí, como entender que en 1869, esta liga antivacunas, digamos que el origen de sus quejas era, vuelvo a repetir, porque no puedo dejar que algo que sacas de un animal entre en mí, y no puedo entender que el mal que sacas de un animal sea el mismo con el que vas a curar mi padecimiento. Por el otro lado, la religión lo consideraba como algo impuro, algo satánico, algo malo. Por el otro lado, la política impuso una ley, y por el otro lado, la sociedad que se mostraba reacia a lo desconocido. Pasa el tiempo y las razones cambian. Nos encontramos a los nuevos antivacunas, que ya dijimos que tienen cuestiones más ideológicas, que son en contra del enriquecimiento de las grandes farmacéuticas, porque consideran que tienen estos monopolios muy grandes y que solo es para enriquecerlos. Y por el otro lado tenemos, digo que no estoy defendiendo a las farmacéuticas, que también son bastante agresivas y han tenido prácticas bastante cuestionables y denunciables. No estoy diciendo eso. Tienen su colita que le Tienen su pisen. colota. Y por el otro lado, el tema de no a la ciencia occidental, porque es un mecanismo de opresión, de control y de poder sobre los pueblos oprimidos y que no Sí, tienen la idea de la acceso ciencia a como colonial, esa es la sí, idea. Sí. ciencia es colonial, y apostémosle a los de colonial, y los de colonial es mandar a la goma todo lo que nos suene a occidental, a blanco y a lo que viene de allá de fuera y no es de nuestras tierras. Me parece interesante, no sé si tú piensas lo mismo, que de alguna manera estos discursos se mantienen, pero ya se han cobrado de mayor eco actualmente con la vacuna del COVID. Y a mí me parece que esto ha sido en buena medida asusado, echado leña al fuego, en parte por cómo se ha manejado políticamente el virus del COVID. Me parece que aquí, si en aquella época era te obligo desde el Estado, yo te obligo a que te vacunes, lo vuelvo una obligación, ahora el tema y la disputa está por ver quién tiene mayor poder, quién llega primero, y la nacionalización desde el punto de vista de Estado-nación de las vacunas. Y el pleito de cuál es más eficaz y cuál es no, pasa por una legitimación, siempre de poder, pero de construcción de identidad y de Estado-nación versus todos los demás, que todo lo que hacen está mal y que nos tratan de perjudicar. Me parece que así, muy a grandes rasgos, por ahí va la disputa hoy en día de lo que se discute ahora mismo en redes sociales, que no ha parado y que tiene una trayectoria de hace tiempo, de hace un año que empezó con lo de la vacuna. Me parece que la sociedad en ese sentido ha sido empujada a dudar de la eficacia de las vacunas cuando hoy estamos en la era de la información y tenemos un montón de datos. Hemos sido bombardeados con información de notas, de periodistas, de personas, que tal persona se murió después de recibir la vacuna, que tal persona tuvo efectos secundarios peores tras recibir la vacuna. Ese sí se curó completa. O sea, todo este tipo de cosas, que si la eficacia del 95% de AstraZeneca y de Moderna y de Pfizer versus la Sputnik de los rusos, o sea, pareciera ser que estamos viendo en vacunas la pelea de Rocky Balboa contra el ruso con el que se estaba peleando. O sea, otra vez lo mismo, otra vez este rollito, pero sí creo que ahora como que todos hemos caído en esta discusión. Por eso dije al inicio, el espectro de lo que llamamos antivacunas es muy amplio, de muy largo aliento, y ocupa distintos matices en el mapa antivacunas, porque todos de alguna manera tenemos cierta reticencia ante ello. Dejo muy claro de una vez en este podcast que estamos a favor 100%, sea cual fuere la decisión que se tome, de que todos nos vacunemos.
En ningún momento estamos poniendo, ni insinuando, ni simulando que estamos en contra de la vacuna contra el COVID. Estamos a favor, nos declaramos a favor de la vacuna. Me voy a vacunar cuando me toque. Mis padres se vacunarán cuando les toque. Estamos esperando que les den cita, pero ya se van a vacunar. Mi papá ya se vacunó. Tu papá ya se vacunó. Vacúnense. Este no es el tema. No vayan a empezar aquí a sacar de contexto situaciones, discursos, diálogos cortados, a decir, no, porque es que insinuaron aquí que sigue lo antivacunas y tenemos el derecho hoy, dado que se volvió una discusión nacionalista y de poder entre los de izquierdas y los de derechas. No. Estamos analizando por qué existen esas discusiones, de dónde vienen y cuál es la situación actual de esa discusión. No estamos hablando en términos médicos, no estamos hablando de otro término que no sea el sociocultural, que es el que nos compete y del cual más o menos podemos abordar. Pero que quede claro, estamos a favor que se vacunen. Vacúnense, coman frutas y verduras, duérmanse temprano y vacúnense. Punto. Pero sí me parece que para entender por qué hay este debate hoy en día en las redes, hay que entender que no es el debate antivacunas tradicional, mucho menos el histórico, que es un debate más arraigado porque la gente tiene miedo a lo desconocido y porque el exceso de información ha ayudado en parte a desinformar a la gente, pero también porque los políticos lo han utilizado como herramienta proselitista, como herramienta para convencer a la gente de que ellos son los que salvaron a su país y como herramienta para construir identidades, construir políticas nacionalistas en contra de otros dependiendo qué ideología tengan. No sé qué piensas al respecto, pero yo por ahí creo que va un poquito la cosa. A ver, yo voy a meter otro tema ahí en el cajoncito y es el de el sistema de vacunación en México y cómo, muy bueno, lo que ha pasado, porque México durante muchos años fue el país con el mejor esquema de vacunación en Latinoamérica. Y el hecho que las vacunas fueran gratuitas era algo que hacía robusto el sistema de salud mexicano, sobre todo en el área preventiva. Todas las campañas, todas las enfermeras brigadistas que hacen un trabajo espectacular de casa en casa, en las escuelas, o sea, no había niño que se salvara de las vacunas. Y los padres de familia, por otro lado, entendían y veían como seguridad para sus hijos el que estuvieran vacunados, ¿no? Y porque justamente la generación que nos tocó a nosotros, o sea, nuestros padres, vieron muy de cerca cómo las enfermedades que estaban ahora en el esquema de la vacunación en México habían destrozado vidas de un montón de niños, ¿no? El tema de los sobrevivientes de polio, o sea, en este momento existe gente viva sobreviviente de polio, de 70, de 80 años, que no les tocó vacunación y que es gente que la pasa muy mal. Nuestros padres, a lo mejor, cuando eran niños, vieron a gente morir de viruela, vieron a gente morir de las enfermedades que aparecen en el cuadro de vacunación de México. Y entonces se entendía la importancia de la prevención hecha vacuna, ¿no? Entonces nuestros papás jamás dudaron de vacunarnos, nunca. No, para nada, ¿no? para o sea, el niño que llegaba y que había hecho su show por vacunar, seguramente le tenía su castigo, ¿no? Y los suertudos que tenían mamá o tía enfermera, pues les tocaba que los vacunaran de forma privada y ya no veían hacer su show. Pero uno sabe, y tú también como niño lo sabías, no había forma que te salvaras, o sea, no era algo opcional. Tenías que vacunarte y tus papás sabían que tenían que vacunarse y sabían además que seguramente ibas a tener algunos efectos secundarios desde bebé, que la calenturita, que el dolor de brazo, cosas así que pueden pasar pues al final siempre que hay algo extraño en nuestro cuerpo reacciona de alguna manera, pero que es algo natural. ¿Qué pasa con los padres nuevos? Que justamente, y esto lo leí en algún lado, pero también lo he platicado con, pues algunas como conocidas. Padres renovados, los padres. Exactamente, los nuevos padres. Y te digo, lo leí en algún lado, pero también lo he platicado con gente que estudia salud pública. El tema es que el porcentaje de vacunación infantil en México ha bajado mucho. Y a mí, o sea, esto es una percepción completamente. Me parece que tiene que ver con que se nos hace muy lejanos pensar en alguien que muera de viruela o de varicela, o hay niños a los que jamás les ha dado varicela, que por supuesto el polio es como un mito, no existe.
Entonces, esto hace que se caiga en desidia y que uno, pues, no lleve a vacunar a su hijo, ¿no? Pues, ajá, pues nadie muere de eso, ya ni existe. Entonces, sí es un hecho que ha bajado el porcentaje de vacunación infantil en México. Creo que leí que estaban, o sea, que había bajado como 5 o 10% el porcentaje de vacunación en México. Y pues esto, ¿no? O sea, nos parece que es muy distante la muerte por ciertas enfermedades que están en el cuadro de vacunación. Y por otro lado, sí ha habido una escasez de ciertas vacunas, ¿no? Y a mí me ha tocado verlo, de nuevo digo, porque soy en 80,000 grupos de todo. O sea, si hay un grupo de gente que está en muchos grupos, ahí debo estar yo. Entonces, sí, por ejemplo, he leído a mamás preocupadas que porque en mi clínica no ha llegado desde hace meses la vacuna de tal cosa, ¿no? Porque es la que le tienen que poner a sus niños. Entonces, esta combinación ha hecho, a mí me parece que en los últimos años, que el porcentaje de vacunación reduzca a la par de todo lo que tú ya dijiste. Pero yo le sumaría a eso, Úrsula, el hecho de que también cambiaron y se modificaron y se relajaron las políticas de salud pública en el tema de vacunación de estas enfermedades. O sea, Sí, porque no es como que los completamente. padres de familia dijeron, pues ya, no, antes nacía tu hijo y te decían, lo tienes que traer para ponerle la polio y luego el refuerzo y luego el no sé qué. O sea, tenías tu carnet de vacunación en el que ibas. No es que se relaje nada más porque sí influye, ¿eh? O sea, es todo lo que tú dices, pero también no dejemos de lado que posiblemente los esquemas de vacunación cambiaron o se modificaron a nivel de políticas de salud pública. Eso es por un lado. Y por el otro lado, creo que todo esto que tú estás hablando de que lo vemos muy lejano y tal cual, hay que poner el contexto actual. Nunca antes una vacuna había salido en 2 años en toda la historia de la medicina de la humanidad. Esta es Sí, la sí. vacuna, la del COVID, la que más rápido salió, cosa que ya genera sospecha por un lado, por el otro lado nos habla del gran avance de la ciencia y de la medicina. Pero esto, justamente esto que tú dices, esto de que ya no se oía lo de las vacunas, ya alerta a la sociedad, a la gente, hablamos del conocimiento popular. Esto es así como algo raro. No solamente me parece raro ya vacunarme, sino me parece raro que ahora hayan sacado una vacuna tan rápido y me parece raro que todo el mundo de manera simultánea, desde niños hasta adultos mayores, se tengan que vacunar. El esquema que estamos viendo hoy de vacunación, cómo surgió, en cuánto tiempo, de dónde la están sacando y a la cantidad de población simultáneamente a la que se le tiene que vacunar, es lo que hace que la gente no crea o tenga dudas y se ponga arisca. Claro, Porque estamos claro. ante algo absolutamente inédito. Sí, De es este modo desconocido. no había ocurrido. Todo es desconocido. Debo hacer una acotación muy breve para que no se vayan a lanzar. Úrsula dijo hace rato, a mi papá ya lo vacunaron. Al papá de Úrsula lo vacunaron porque por órdenes del gobierno federal, en Campeche, no sé si en otro lado, pero en Campeche se dio un volantazo a la idea de vacunar primero a los de adultos mayores, que tu papá creo que está en ese rango de edad, Sí. pero además se decidió, ahí sí, privilegiar, exención de un pago, gravamen no hecho, se decidió que, por razones que solamente el gobierno federal entenderá, que se vacune a la totalidad de maestros de docentes. Claro. De No, ahí y que mi papá, tengamos, perdón, que no, porque luego pueden decir, ¿y por qué el papá de Úrsula ya se vacunó si todavía no es su época, no empiezan las fechas? Se vacunó porque es profesor, da sí, clases, es maestro desde hace muchos años, pero también gente joven. Tú tienes amigas que son maestras que sí, han ya se vacunado. Yo ya están tengo vacunando. amigos y amigas en Campeche que ya recibieron la vacuna porque son profesores. Esa es la razón por la cual, o sea, si quieren culpar o preguntar a alguien, mándenle una carta al gobierno federal y bueno, Claro. a ver si les dicen o busquen en internet. Pero esa es la razón. Entonces, Sí, sí. dime. No, iba yo a cerrar con eso, haciendo esa acotación para que no se te vayan a ir a la yugular diciendo que por qué tu papá se vacunó, de qué privilegios goza y que no sé qué. Pues bueno, ese privilegio lo goza, pero porque se lo dio a él y a todos los de Campeche, profesores, el gobierno federal. Eso es un matiz que yo quería meter para que no se ponga el brinco la gente. Sí, claro. Pero el otro, el decir que todo esto en su conjunto, lo que tú explicabas de cómo hubo una disminución de la vacunación infantil, ¿a qué se debe? Pues a percepciones sociales, pero también a cuestiones estructurales del sistema médico en el país, pero decir que también esto termina de abonar este desorden de ideas respecto a la vacuna, las posturas políticas e ideológicas que se han tomado desde el poder en todos los países, ¿no? De ver quién gana primero esta batalla, ha generado que la gente, pues, de alguna manera
socialmente justifique sus dudas al obtener la vacuna, ¿no? Sí, claro, y por supuesto, y por ejemplo, yo también dudo de la vacuna, ¿no? Como es, la duda es, me parece la cosa más increíble si está bien enfocada, ¿no? Porque dudar te permite indagar y te permite conocer. Te da Entonces, criterio. por supuesto que yo cuando dijeron la vacuna va a estar lista, dije, pero ¿cómo es posible que esté tan rápido la vacuna, ¿no? Y pensaba en cuánto tiempo llevó. Sobre todo yo he leído a nivel amateur, ¿no? O sea, no jamás he estudiado salud pública ni lo estudiaría nunca, la verdad, pero sí me ha interesado mucho el tema de las vacunas porque a mí me interesan ciertos temas, ¿no? Y agarro modas de leer algo y entonces sobre todo leí de la vacuna de polio y cómo se hicieron las campañas en España, que fue un modelo increíble el de España para la vacunación de polio. Pero entonces pues dije, ¿cómo es posible que la vacuna salga tan rápido, ¿no? Y me puse a investigar cuáles son las razones por las que las vacunas anteriores se habían retrasado tanto. O sea, no retrasado tanto, sino tardado mucho más en comparación a la del COVID-19, hasta la de la influenza, ¿no? Entonces, una de las razones por las que las vacunas pueden retrasar su proceso de salir al mercado o salir ya a ser utilizadas es que no hay la cantidad de personas necesarias que estén en el momento sufriendo la enfermedad o no hay los voluntarios necesarios para hacer las pruebas de la efectividad de la vacuna. Y en el caso del COVID-19 no fue así. O sea, tienes toda una población enferma de COVID-19 por un lado y por otro lado tienes muchísimos voluntarios disponibles para poder probar la vacuna. Esas dos cosas hicieron que esta vacuna saliera mucho más rápido que las anteriores, porque tienes un laboratorio experimental que es todo el mundo, o sea, es toda la población al mismo tiempo. Al momento, sí. Entonces, esas dos razones a mí, a nivel personal, me dieron tranquilidad para poder esperar, pues así, con calma, la vacuna, ¿no? Y que me la pongan así. Me voy a tatuar en mi brazo, vacúname aquí. Ya, dámela. dámelo todo. Exacto, dámela. Inmunízame de una vez. El caso es que justo eso, o sea, esa duda que yo también tengo y sigo teniendo, ¿no? Acerca de la efectividad, me parece que la vacuna va a seguir mejorándose como pasó con la de la influenza, que el primer lote todos lo sabemos. Bueno, no sé si todos, pero a los que nos interesa sabemos que hubo un lote que no estuvo tan bien y que justamente mucha gente después de ese primer lote, después de la primera campaña de vacunación de influenza, que les dio calentura, se pusieron mal y ya mucha gente después de eso no se ha vacunado de influenza. Les recomiendo que se vacunen con la influenza Tienen que también. Vacunarse. Exactamente, o sea, yo la de la influenza no me la puse 2020 porque no sabía dónde, cómo, la influenza para México siempre se pone en temporada invernal y en temporada invernal no sabía cómo rayos ir a vacunarme, pero bueno, ya me la pondré este año. El caso es que, pues eso te digo, al final, esta es una de las grandes cosas que hay que decir, no sé si a favor, pero para entender la rapidez con la que salió la vacuna, es que estamos aquí, explica, o sea, por lo menos explica por qué se salió tan rápido. Exacto. El tema de la guerra mediática, eso sí que existe, sí que está presente, sí que, o sea, hay dimes y diretes que eso no favorece en conjunto a nivel global la percepción que se tiene de la vacuna, ¿no? Que Pfizer diga que la vacuna Sputnik dicen que tiene 52% de efectividad, pero que en realidad tiene 35%, y que AstraZeneca diga tal cosa, y que la vacuna china, o sea, el hecho es que, de nuevo, intereses particulares, en este caso sí de farmacéuticas, hay que decirlo tal cual. Sí, pero las aplauden los políticos. Ese es el tema, que están siendo legitimadas por la política internacional, ¿no? Al final, porque sí, o sea, lo que genera justo es que la gente dude, ¿no? O sea, me estás diciendo, o sea, entre ellos están tirando guerras, están tirando, pues sí, mala leche entre los fabricantes de vacunas. ¿Qué podemos esperar nosotros cuando vemos eso en las noticias? ¿Qué podemos esperar de la gente que tiene temor, ¿no? O sea, tienes temor del COVID y estás fastidiado del aislamiento, de no ver a tu familia. Y cuando llega una luz de esperanza, que es la vacuna, resulta que todos se tiran entre ellos. Se hace un desastre, se vuelve un desastre. Y que no tienes certeza tampoco de en cómo te van a vacunar y que además está todo el tema del control, que no lo hemos hablado.
que se desató con el COVID-19 tremendo, o sea, y que se reflejó con las vacunas, ¿no? Que la gente de verdad, creo que esta es no sé si decir si es la época, porque no me ha tocado vivir otra, pero sí me parece que vivimos con estas ideas de conspiración muy fuertes. O sea, a mí me Para todos sorprende lados, para todos la lados. cantidad de gente que conozco, que es mi vecino, porque yo decía estos conspiranoicos, quién sabe dónde están, ¿no? Y sacan sus teorías, pero saber que mi vecino, que la gente con la que convivo en WhatsApp manda, comparte esas cadenas, sí que me ha dejado como tocada, ¿no? O sea, a nivel, a nivel como de curiosidad, ¿por qué y cómo? Y cuando esta desconfianza y pensar y darle cabida a estas teorías conspiranoicas ha llegado a tanto en la sociedad, ¿no? O sea, me sorprendió escuchar a mi abuela, por ejemplo, decirme que el virus fue un virus construido. Mi abuela era una señora de 80 y tantos. O Pero es que, sea, nosotros estamos, como te vuelvo a repetir, ante una situación no solo inédita, sino súbita. Es decir, inédita que no ha pasado, súbita que fue de pronto se dio, de golpe. O sea, no nos dio tiempo de pensar. Y cuando esto ocurre, cuando se desestabiliza a las sociedades, se quiebran los valores culturales y se tratan de buscar respuestas dentro de los cascajos que quedan de los valores culturales al momento del choque sociocultural. Entonces, eso es lo que está ocurriendo hoy en día, que al momento en el que algo así impacta a nivel global, impacta a nivel mundial, cada contexto sociocultural va tratando de ver cómo se repone de ese golpe que le dio a si existe en sistemas más sociológicos de primera generación, esta conciencia colectiva. Es decir, hay como una reacción social ante esto. ¿Por qué? Porque fue un golpe, o sea, fue como un choque de autobús, de tren. como los niñitos, estoy alzando mi mano para que Sí, me sí, sí. escuches, que me hagas caso. ¿Sabes qué? Justo una vez que tú y yo estábamos platicando, quién sabe de qué, no me acuerdo, me hablaste de algo que yo no he leído en ciencias sociales, que tú me ilustraste completamente, y fue de la ruptura del sentido común. De Harold Entonces, Garfinkel, su experimento de ruptura. entonces justo estamos ante esto, una ruptura Sí, del yo lo sentido dije al común. principio. De hecho, debo tener bueno, en este podcast, váyanse más para atrás, cuando yo grababa solo, ahí debe haber un podcast donde yo hablo al principio de la pandemia de esta idea de Harold Garfinkel, este sociólogo, fenomenólogo, que nos habla de cómo cuando existe una ruptura del sentido común de la vida cotidiana, del orden que se le da en lo cotidiano a la vida, a cómo funciona, la gente se encuentra en un momento de crisis y ese momento de crisis trata muy rápido de resolverlo, dándole orden a aquello que se le salió de las manos, ¿no? Y me parece que esto responde a cómo hemos visto que crecen en apariencia esas teorías conspiranoicas, que creo que esto lo explica muy bien, ¿no? Yo no quisiera dejar de lado, nada más como dato, no vamos a abundar en ello porque nos llevaría otro podcast y no es cuento. Cada una vez que les decimos, es que esto nos llevará a otro podcast, realmente nos llevará a otro podcast. Tiene que ver con la famosa libertad, esta libertad de objeción, de negarse a hacer tal o cual cosa. ¿Cuál es la diferencia? Para ir rapidito y no meternos en ello. Porque la gente va a decir, bueno, pero los testigos de Jehová también se niegan a que les saquen sangre y todo este tipo de cosas. Transfusiones de sangre. Transfusiones de sangre, sí. Es cierto, no hay una manera de entenderlo más que dentro del esquema de la fe y de la creencia doctrinal de los testigos de Jehová, que no admiten la transfusión sanguínea. Sus razones tienen, sus razones esgrimen, no hay manera de entender eso más que desde su esquema metiéndote a eso, ¿no? No hay otra forma. Lo digo porque a mí, como alguien que estudia cuestiones de religión, constantemente médicos me preguntan que de qué manera pueden hacer para convencerlos. Les digo, pues no hay manera, es su creencia. O sea, ¿de qué manera convences, perdón por la comparación, al kamikaze de que no lo haga? Bueno, tendrías que meterte a todo un sistema de creencias. Pero la diferencia que hay entre los testigos de Jehová y los antivacunas, y en este caso, los que toman una postura de rechazo a la medicina y a cómo se está tratando de curar el COVID-19. A ver si nos banean este episodio por tanta mención del COVID. La diferencia es que esto, yo le he dicho, esta enfermedad es la enfermedad del otro. La gente no ha entendido que cuando tú te enfermas y te infectas, ya infectaste a otros. Que no es una cuestión de yo me quiero morir, y lo hemos mencionado, porque, ay, si a mí me da, que el que tiene miedo a morir, que no nazca. No, no se trata de eso.
No se trata de eso. Pon tu micrófono para que se oiga tu risa, porque ya ves que a la gente le encanta. Está Te la estás ofendido, solo me lo conteniendo estoy porque aguantando. Estoy aguantando. Sí, eso dice, no, el que se quiera morir no hubiese nacido. Una idiotez de lógica que está detrás de ese argumento, de ese dicho. Pero bueno, Es que no quería carcajearme. Estaba aguantando un montón. a la gente le gusta que te rías, o sea, todo el mundo te lo dice, ¿no? O sea, Yeah. tu grupo Army de tías en Facebook constantemente te están diciendo, sonríe, sobrina, qué linda. Nos gusta, es un Army ahí de tías, pero bueno, para no salirnos del tema, más de lo que ya nos salimos, que esta es la enfermedad del otro, es decir, no tú te enfermas a otros cuando tú te enfermas. Pones en riesgo a más gente, ese es el problema. Si tú te fueses a infectar y fueses a asumir los riesgos sin que estos impacten a más gente, adelante. Estás en tu derecho, en tu libertad de hacerlo. Y esa es la diferencia con los testigos de Jehová, que ellos no afectan a nadie por una transfusión sanguínea más que al hijo o al pariente al que le niegan que reciba esta transfusión sanguínea. Ustedes dirán, pero está relativizando, que más y menos no cuenta, sino el hecho. Tómenlo como quieran, pero me parece que esto era necesario explicarlo en este podcast porque se suele meter en el mismo saco la actitud de los antivacunas con la actitud de los testigos de Jehová. Y no es así. Los testigos de Jehová no dañan a una sociedad completa con su decisión. Los antivacunas sí. Sí, claro. O sea, al final el tema de la salud de un testigo de Jehová es un tema de individuo y es algo que cabe en lo privado. Mientras que el negarte a una vacuna, aunque sea una decisión individual, su impacto es colectivo. Y público, exactamente. Público. Y además que pone en riesgo a toda la humanidad. O sea, y puede parecer exagerado, Úrsula, si no se vacuna uno, ¿qué más va a pasar? No. Pero al final estás poniendo en riesgo me cuesta mucho trabajo decir eso, la inmunidad de toda la colectividad. La OMS en el 2019, lo mencioné hace rato, la OMS en el 2019 dijo que el movimiento antivacunas era lo más peligroso que enfrentaba la salud del planeta. Más que la resistencia a antibióticos. Más que sí, no, o sea, la OMS lo señaló, de las pocas cosas coherentes que suele decir la OMS, porque últimamente se le han ido las cabras como bien le va y ya se comprobó que también la OMS tiene sus grandes huecos ideológicos, políticos y económicos, por los cuales tampoco es del todo fiable lo que diga, pero me parece que aquí sí le asiste la razón al mencionarlo de esa manera. Me parece que es un tema complejo, extenso, pero que cabía tocarlo en este podcast, ya que es un debate que está ahí permanente. Yo por ahí lo dejaría, no sé si tú tengas algo más que decir. Yo que se vacunen todos de todo. De todo. De todo. Que se vacunen de todo, que se vayan al médico, que se hagan revisiones, que coman bien, que duerman, que se cuiden, que hagan de todo. Los que quieran, los que no quieran, pues ya saben. Que si los muerde un perro se ponga la antirrábica, que si se cortan, que se pongan la antitetánica. No se estén poniendo torniquetes. No, vayan por la antirrábica. No se estén... De una vez, sí. Después luego se ponen torniquetes ahí, de tantos borrachos. Los muerde un perro y se andan a poner un torniquete del otro borracho que ya vomitó y le cortan su pantalón todo vomitado y con eso asqueroso están haciendo los torniquetes. No. Sí, no, vayan, o sea, ya fuera de broma, el tema, o sea, lo que yo diría como consejo es que lo que dije, ¿no? O sea, es importantísimo dudar en todos lados, en todos los contextos, en todas las situaciones. La duda es algo... La duda sistemática de Descartes, pienso. Exactamente. Pero justamente me parece que la duda es el iniciador de un chorro de cosas. Totalmente. Y entre ellas el tema del conocimiento y el aprendizaje. Entonces, por supuesto que yo no veo mal ninguna duda sobre la vacuna. La duda como base a la información. Exactamente. Pero también creo que es importante no quedarnos con duda y empezar a indagar, ¿no? Entonces, y eso nos lleva a una búsqueda incesante y que en este caso es necesaria porque además te da tranquilidad. O sea, yo te digo, después de que leí acerca de lo que retrasa el tema de las vacunas y todo eso, me quedé más tranquila. Digo, al final sé que la eficacia de esta vacuna no es la eficacia que le tiene la de varicela, pero pues es algo, es un inicio, ¿no? No, pero peor es nada, o sea. Exacto, es un inicio, ¿no? Y yo si mi vacuna va a tener 52% de efectividad, que me la pongan ya ahorita. Sí, que venga. Así. Es justo,
una de las cosas que dije es, en mi familia, tú sabes, muchísimos son maestros y, o sea, como que lo empujado es que estudies para ser maestro y digo, contras, hubiera hecho caso. Ahorita estuviera Ya estarías vacunada. vacunadísima tomando mi frappé en el Buenísimo, tomando malecón. tu frappé ahí Pero en el bueno, malecón. exactamente La así. Riviera Maya, soleándote. Exactamente, pero bueno, no Dale. soy maestra y entonces aquí estoy platicando de la vacuna. Sí, pero creo que Campeche tendrías que ser como del sindicato, una cosa así. O sea, por ejemplo, No, yo, o sea, con que no, dieras clases ya. Sí, porque lo que les surge es que exactamente, vuelvan los niños al aula. Hay como una postura exactamente. política también de que. O sea, mi amiga es maestra de la Universidad de Campeche y ya está vacunada. Simplemente lo fueron escalonando. O sea, El todos los primer, maestros de Mérida se van a ir a Campeche para que los exacto, vacunen. hubieran conseguido su plaza en Campeche. Contras. Pero tienes que tener, o sea, comprobar que das clase en Campeche, Sí, ¿no? Si claro, no, o no sea, te. em, ay, no sé, las escuelas que Sí, sí, dan sí. las listas. Entonces, ajá, les pidieron las listas a las primarias, a las secundarias, a las prepas, a las universidades, los privados también van a ser vacunados, o sea, todos, todos, Ok. todos. Pues bueno, hasta en esto repercute la carrera que elegimos estudiar. De manera. Luego la gente preocupándose, ¿cuál es la carrera que más dinero deja? No, hombre, ¿cuál es la que te va a hacer que te vacunen cuando venga un virus? Pero bueno, Estudia para maestro, sé sí, maestro. sé maestro, ¿no? Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Un saludo a todos. Nos vemos. Hasta luego. Chao.